Onofre, cuando tú quieras. Vale, empezamos. ¿Empezamos ya, Juan Carlos? Sí, ya, listo. Vale, buenas tardes a todas y todos. Hoy, 11 de febrero, nos reunimos con las compañeras que habéis visto que iban a hablar, ¿no? Marta, Encarnación, Cristina, Ana y María Teresa, para que nos cuenten sus vivencias en un acto que dada la época en la que vivimos, nos ha tocado hacer virtual, aunque es una buena forma de llegar a más gente, pero una cosa que es una actividad muy importante para la Federación. La Federación de Profesores de Matemáticas es una entidad que recoge al profesorado de matemáticas desde infantil a universidad y recoge a todos, profesores y profesoras, y es para nosotros muy importante la visibilización de las profesoras de matemáticas. Pero no solamente es muy importante la visibilización de las profesoras de matemáticas, vivimos en una sociedad en la que el 50% aproximadamente, aunque parece ser que en las últimas estadísticas hay un poco más de mujeres que de hombres, estamos compuestos por mujeres y hombres y en cualquier ámbito de la sociedad debería de aparecer la proporción o la participación activa de los dos géneros. Bien es verdad que en el campo de la educación las mujeres son mayoritarias, pero los que nos dedicamos a matemáticas observamos que aunque en nuestras clases las chicas son tan buenas y tan activas y participan tanto como los chicos, a la hora de la verdad, cuando planteamos alguna actividad, como puede ser las Olimpiadas o alguna actividad completa, las chicas son más reticentes a participar. Y eso podemos hacer actividades y hacemos actividades para intentar de recuperarla. Pero hay una cosa que nos preocupa, que aquí tenemos unas magníficas matemáticas y podemos encontrar otras tantas matemáticas por el resto de institutos, escuelas y facultades de España, pero la realidad es que aunque la facultad de matemáticas, la verdad es que por los últimos números, el número de chicos y chicas es bastante similar, es dramático lo que está ocurriendo en las escuelas técnicas. Y no podemos permitirnos una sociedad como la española, en donde una cosa tan importante como es la ciencia y la tecnología y el desarrollo tecnológico de este país no se haga contando con las mujeres. Y por eso, una vez más, nuestro apoyo, este tipo de actividades, y nada, dejo la palabra a Juan Carlos, que es el secretario de divulgación de las matemáticas de la Federación, que nos contará un poco más los objetivos en concreto y quién nos va a acompañar esta tarde. Buenas tardes y espero que os guste. Muchas gracias, Onofre. Muchas gracias a todas vosotras por haber aceptado el participar en esta actividad y muchas gracias a todos los que nos estáis viendo, por lo que he visto, no solo de España, sino de España y también de parte de Iberoamérica. Para mí, Marta lo sabe porque yo conozco a Marta desde hace casi 22 años, creo que nos conocimos en 1999 en Cuba, en La Habana, y desde entonces, tanto ella como Eulalia Pérez Cedeño, que también estaban allí, me inculcaron ese tema del género en la ciencia y la tecnología. Ahora es un tema que tiene un día mundial como es este, de la niña y la mujer científica. También dentro del Día de la Mujer se hacen cosas relativas al papel de la mujer en la ciencia y el papel de la mujer en todo, pero realmente gracias a Marta y a Eulalia, hace ya muchos años que vengo siguiendo esto. Hay muchos temas en los cuales son muy importantes, incluso ayer mismo, buscando estadísticas, veía cómo en la matrícula de grado en la Complutense el número de chicas es ligeramente inferior al de chicos, pero en cambio en doctorado las chicas son solo el 13%. Es decir, ahí ya baja. Una de las cosas que he aprendido de la mano de Marta y Eulalia es la famosa tijera, como en todos los aspectos de la ciencia, en las escalas de investigación y de profesorado más bajas, el número de mujeres supera con bastante amplitud al número de mujeres, al número de hombres. En cambio, si nos vamos a las escalas altas, catedráticos, directores, rectores, profesores de investigación, los máximos niveles, esa escala es totalmente invertida y siguen siendo hombres. Aquello en el primer estudio que hicimos por aquel entonces, en el 2002, ya era excesivo y ahora ha cambiado un poco, en algunos países un poco más, pero no mucho, la verdad. Y como decía Onofre,
avanzamos cada vez más hacia una sociedad cada vez más tecnológica, donde la inteligencia artificial, la automatización, cosas por detrás de las cuales está siempre la matemática presente, si no se consigue que en esas profesiones exista un mucho mayor número de mujeres, va a ser una sociedad hecha por hombres, que es la sociedad que venimos teniendo desde que prácticamente toda la historia de la humanidad. Entonces, para mí que desde la Federación se trabaje este tipo de temas, me parece muy, muy, muy importante. Y para ello he escogido para coordinar a una filósofa de la ciencia, nada que ver con la matemática, pero que para mí es una de las personas que en España más sabe sobre ciencia, tecnología y género. Lleva escribiendo un montón de artículos, ha tenido becas en Estados Unidos, ha sido profesora en la Carlos III, después entró en el CSIC como profesora a través de una beca Cajal, en la cual tuvimos la oportunidad de participar, y después ha vuelto a su Asturias y está de profesora titular en la Universidad de Oviedo. Ha dirigido infinidad de tesis, muchos estudios, algunos de los cuales he conocido por gente que trabaja con ella, y realmente yo estoy seguro que el papel que va a desarrollar Marta, si le deja su gato, por supuesto. Tengo otra aquí. Va a ser fenomenal, porque realmente quien de estos temas sabe muchísimo es Marta. De matemáticas seguramente menos que todos los que están aquí, eso con seguridad, pero de ciencia, tecnología y género, para mí la considero una de las dos personas en España que más sabe de este tema. En fin, Marta, tuya es la palabra y adelante. Muchas gracias por aceptar. Bueno, gracias Juan Carlos por haberme invitado a este evento, a moderar este evento, que bueno, como él decía, yo no soy matemática, entonces vengo aquí básicamente a aprender de todas vosotras, ¿no? Y tengo que agradecer también a la Federación Española de Sociedades no sé si es de profesores de matemáticas o de educación matemática, porque vi las dos cosas escritas en diferentes lugares, ¿no? A mí me gusta más decir la Federación Española de Sociedades de Educación Matemática, me parece que es más inclusivo, ¿no? También por haber organizado este evento y por ocuparse y por interesarse y por preocuparse, ¿no?, por el tema de las mujeres y la matemática. Y bueno, pues estoy encantada, como decía, de estar aquí moderando el día 11 de febrero, precisamente, ¿no?, moderando esta sesión en la que vamos a pensar sobre las mujeres y la matemática, precisamente también porque las matemáticas son de alguna manera el paradigma del problema de las mujeres y la ciencia, ¿no? O sea, como efectivamente el problema de la ciencia y las mujeres o de la ciencia del género es un problema muy amplio, que abarca también obviamente el estado de la cuestión en diferentes disciplinas de la ciencia y la tecnología, pero las matemáticas son como el paradigma, fundamentalmente porque durante mucho tiempo se nos negó a las mujeres la capacidad de ser buenas matemáticas, ¿no? O sea, históricamente se dudó, más bien se negó que se dudó, ¿no?, durante mucho tiempo de la capacidad de la mujer para la matemática, y todavía incluso comenzamos el siglo XXI, que probablemente recordaréis, con unas famosas, por infames, declaraciones de Larry Summers, que era entonces el presidente de la Universidad de Harvard, ¿no?, y que dijo, fijaros, 2005, o sea, no estamos hablando del siglo XIX, ¿no?, que era cuando todavía dudábamos de las capacidades de las mujeres para la matemática, estamos hablando de 2005, ¿no? Y Larry Summers, si recordáis, dijo que era la explicación de que no hubiera tanta representación de mujeres como de hombres en los lugares, ¿no?, de prestigio en los que la capacidad matemática era requerida, pues tenía que ver con la inferioridad de las mujeres, sobre todo en la excelencia en matemáticas, ¿no? Entonces, pues claro, si no hay tantas mujeres excelentes en matemáticas como hombres por una cuestión de capacidades innatas, pues entonces no podemos estar igualmente representadas, ¿no?, en las profesiones que requieren excelencia en matemáticas. Entonces, bueno, esto le costó a Larry Summers el puesto en su momento, pero también es una muestra de cómo esas ideas, ¿no?, persistentes siguen ahí de algún modo, ¿no?, que hacen que las mujeres y las matemáticas sigamos de alguna manera siendo un problema. De todas maneras, han pasado también muchas cosas, y muchas de ellas también buenas, no solamente malas, ¿no?, desde Hipatia de Alejandría hasta nuestros días.
ha habido muchísimo trabajo de revisión histórica y de recuperación de mujeres matemáticas para la historia de la ciencia. Seguro que vosotras y mucha gente de la que nos está escuchando y viendo conoce este trabajo, ¿no? Y muchas mujeres matemáticas a lo largo de la historia, desde María Agnesi, Sofía Kovalevskaya, Madame de Châtelet, etcétera, etcétera, ¿no? También se ha hecho mucho trabajo desde las ciencias sociales en estudiar las barreras que existen hoy en día, ¿no? Y que impiden que todavía tengamos o sea, que no estemos igualadas, diríamos, ¿no? Las mujeres y los hombres en las carreras que requieren, sobre todo decían, se hablaba ahora de las carreras técnicas, es verdad, ¿no? Que el problema fundamental es en las carreras técnicas más bien que en las carreras básicas, es ahora mismo, ¿no? En el momento actual. Pero bueno, hay mucho trabajo también sobre esto y mucho trabajo también que es donde yo creo que vamos a centrar la sesión de hoy, en la renovación de currículos y en la didáctica, qué podemos hacer, ¿no? A través de la enseñanza y la didáctica de las matemáticas para mejorar esta situación. Y lo que nos dice toda esta, bueno, y también ha habido, hablando de cosas positivas en todo este tiempo, también podemos hablar de no solamente de investigación, sino incluso de activismos también, ¿no? No sé si conocéis esta anécdota que es también un poco triste, ¿no? Que cuando la muñeca Barbie, años 90, estamos hablando de mediados de los años 90, tampoco estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Cuando la muñeca Barbie comenzó a hablar, o sea, la primera Barbie que hicieron que hablaba, pues decía, las matemáticas son difíciles, ¿no? O sea, esto dijo la Barbie cuando la hicieron hablar. Entonces hubo o sea, que nos habla también de los estereotipos, ¿no? Culturales que están ahí funcionando. Bueno, decía otras cosas también, como me encanta ir de compras, ¿no? O sea, me encanta ir de compras, las matemáticas son difíciles, ¿no? Son las cosas que decía la Barbie. Entonces hubo un movimiento de madres y padres, ¿no? Por la liberación de la Barbie, que hicieron pues acciones de boicot, ¿no? Estas Barbies que decían estas cosas y les cambiaban el disco por el disco de los muñecos del G.I. Joe, que era te voy a acribillar, ¿no? Con una metralleta o lo que sea, ¿no? Entonces pues iban a los Toys R Us, ¿no? Y hacían este activismo, ¿no? Por las niñas y la matemática. Y también quería recordar, o sea, como elementos diríamos positivos también, cómo las matemáticas muchas veces han servido también para luchar contra estos estereotipos persistentes, ¿no? Por ejemplo, las matemáticas aplicadas. Por ejemplo, no puedo por menos que recordar todo el trabajo de la psicóloga norteamericana Janet Hyde desde los años 80, en los que ella se ha dedicado una parte muy importante de su carrera a estudiar a través del metaanálisis, ¿no? Las diferencias en habilidades matemáticas entre las mujeres y los hombres, los niños y las niñas, ¿no? Y ha contribuido con esta investigación también bueno, pues a vencer muchos de estos estereotipos y muchas de estas ideas preconcebidas acerca de las diferencias, mostrando que lo que encontramos básicamente es igualdad, ¿no? Entonces se dice, no tenemos que hablar de las diferencias entre niños y niñas, hombres y mujeres en matemáticas, sino sobre las similaridades, porque es lo que encontramos fundamentalmente en las investigaciones. Lo que pasa es que hay un sesgo ahí también, que sale una investigación que parece mostrar la diferencia y todos nos fijamos en la diferencia, ¿no? Cuando lo que hay fundamentalmente es similaridad, ¿no? entre hombres y mujeres, y es donde debemos, diríamos, colocar el foco. En cualquier caso, todas estas investigaciones lo que nos indican es que este problema, en general el problema de las mujeres y la ciencia, y en concreto el problema de las mujeres y la matemática, es un problema muy complejo, que no tiene una única, o sea, no hay una única causa, ¿no? de las desigualdades persistentes en algunos campos del saber y en concreto en las matemáticas. Y cuando en la literatura se intenta explicar por qué esto sucede, hay como dos tendencias o dos tipos de explicaciones, ¿no? Las que van hacia las barreras, ¿no? Barreras que las mujeres se van encontrando en la educación, en los estereotipos culturales persistentes, en las microdesigualdades que pueden seguir existiendo estructurales en los lugares de trabajo, en los lugares de formación, etcétera, etcétera, ¿no? En estas cuestiones que impiden, ¿no? Que están obstaculizando que las mujeres avancen, o bien el otro polo, ¿no? De las explicaciones tienen que ver con los intereses de las propias niñas y jóvenes, ¿no? No es que las niñas y las jóvenes se les den peor las matemáticas o sean peores, sino es que prefieren otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, podemos preguntarnos por qué prefieren otras cosas.
Pero ahí hay una parte también, obviamente, que tiene que ver con los estereotipos de género y todo eso. Y en estos dos sentidos, de estos dos tipos de explicaciones, los que tienen que ver con las elecciones, las propias elecciones de las niñas y las jóvenes, o las barreras que se encuentran, que como os podéis entender, también son explicaciones que no son incompatibles entre sí, ¿no? Sino que muchas veces están funcionando de alguna manera conjuntamente. Quería recordar simplemente dos estudios recientes, ¿no?, que hay al respecto. Uno que creo que es de 2017, que se publicó en Science y que probablemente también conocéis, que era un estudio psicológico en el que se concluía que las niñas aprenden muy pronto, tan pronto como a los 8 años, que ellas no son geniales, ¿no? O sea, que la idea de genio, de brillantez, de tal, es una idea masculina, diríamos, ¿no? Entonces el estudio era un estudio psicológico en que se les pedía a las niñas y a los niños que eligieran juegos, y unos se les decía que eran propios de gente brillante y los otros pues de gente más normal. Y entonces las niñas no elegían los juegos que pensaban que eran para, o que se les había dicho que eran para gente especialmente brillante. Este es un problema que incide especialmente en las matemáticas, porque asociamos la matemática con el genio. ¿Quién puede ser un buen matemático o una buena matemática? Alguien que sea genial. Y si las niñas o las mujeres no somos genios, somos normalitas, pues entonces no nos corresponden, diríamos esto, ¿no? Entonces esto yo creo que es algo que hay que pelear, ¿no? Que hay que pelear por la idea de que los científicos, las científicas, los matemáticos y las matemáticas son gente normal. Hay genios, por supuesto, genios y genias, pero la inmensa mayoría son gente normal, ¿no? Entonces, esto yo creo que es una de las cuestiones. Y la otra tiene que ver con estas elecciones, ¿no? Con cómo, por qué y cómo se eligen las cosas, ¿no? Entonces, hay un estudio también más reciente todavía, 2019, en el que concluían que las niñas, incluso aquellas niñas que eran muy buenas en matemáticas, estas niñas también eran muy buenas en cosas de letras, ¿no? O sea, los niños, hay muchos niños que son buenos en matemáticas pero malos en letras. Las niñas que son buenas en matemáticas son buenas en todo. O sea, son buenas en matemáticas y también en las asignaturas de humanidades, diríamos. Y elegían las humanidades. Incluso las niñas que eran mejores en ciencias o en matemáticas, elegían, como eran también buenas en humanidades, elegían las humanidades. Entonces, este es un problema que tiene que ver una vez más, obviamente, con estereotipos, ¿no? De qué cosa le corresponde a cada cual, y con la brecha entre las dos culturas, el que tengamos que elegir, ¿no?, un momento muy temprano de nuestra vida si somos de letras o de ciencias, ¿no? Que es algo que yo creo que además con el perfil de las panelistas que tenemos hoy, ¿no?, que muchas de ellas utilizan las matemáticas, ¿no?, para otras cuestiones que son de letras, diríamos, ¿no?, de humanidades, pues yo creo que es algo que deberíamos también combatir, ¿no? Esta brecha entre las dos culturas, que hace que también está obstaculizando ese interés de las niñas por la matemática, ¿no? Por la matemática y por la ciencia en general. Entonces yo creo que estas dos cuestiones, lo que tiene que ver con los estereotipos y lo que tiene que ver con los intereses, o sea, con las barreras ligadas a los estereotipos de genialidad, por ejemplo, y lo que tiene que ver con las elecciones de las propias niñas, son dos temas que son, a mi modo de ver, claves, ¿no?, para abordar el problema de las mujeres y la matemática, y en los que en ambos la enseñanza, la educación tiene un papel fundamental. Entonces, por eso es muy importante también este panel, ¿no?, y vuestra presencia aquí y vuestra experiencia, ¿no?, como educadoras, como especialistas en didáctica de la matemática, ¿no?, porque son temas, todos estos temas tanto de la autoconfianza como de la brecha entre las dos culturas, como de hacer la matemática atractiva también para las niñas, ¿no?, o sea, acercándola a las cuestiones más aplicadas, ¿no? Pues yo creo que son temas todos ellos muy relacionados con qué enseñamos cuando enseñamos matemáticas y cómo lo enseñamos, ¿no? Entonces, por eso yo estoy aquí también para aprender de vosotras, ¿no?, porque yo sé plantear el problema, pero vosotras sois las que tenéis, diríamos, la solución, ¿no? Entonces, paso ya a presentar a las participantes, las matemáticas y las educadoras en matemáticas que tenemos esta tarde con nosotros. Y voy a darle la palabra. Primero lo que vamos a hacer va a ser, bueno, pues cada una de ellas va a hacer una presentación breve y luego pues abriremos el diálogo entre las propias panelistas y también con los participantes que estáis viéndonos y escuchándonos. Entonces le voy a dar la palabra en primer lugar a Encarnación Reyes, que es profesora de matemática aplicada en la Universidad de Valladolid, en la Escuela de Arquitectura y en la Facultad de Ciencias. Entonces ella es una de estas personas que, como yo decía antes, une, ¿no?, la matemática con las humanidades, porque yo sé de su interés especial por la matemática y el arte, y también por la didáctica de la matemática, ¿no?, por la enseñanza de la matemática, porque ella es presidenta
de la Asociación Castellano-Leonesa de Educación Matemática Miguel de Guzmán. Entonces, Encarna, cuando quieras te cedo la palabra. Muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los organizadores. Me han encantado las palabras previas de todos vosotros y ya habéis abierto caminos, y habéis dicho ya cosas muy interesantes. Entonces, pues voy a decir mis humildes ideas u opiniones acerca de este tema, porque la verdad es que teniendo a Marta y que me encanta tu artículo de Ciencia, Tecnología y Género, que me ha encantado leerte, entonces pues yo soy más para andar por casa y voy a decir un poquito mis ideas y un poquito lo que sí os puedo confirmar es que como profesora de matemáticas me esfuerzo enormemente por cambiar las cosas, por cambiar, por cambiar la enseñanza de las matemáticas y que la gente, yo doy clase también a adultos, que la gente en general, los alumnos en general perciban la matemática como algo bello. Realmente el pensamiento de una persona de ciencias o de letras es similar. Es decir, yo hice bachiller de letras, bueno, luego también de ciencias, pero me encanta la fusión del arte y la ciencia, ¿no? Como decía ya Sophie Germain, ya era partidaria de que no hay que separar lo que has apuntado ahora. Entonces, bueno, voy a empezar a decir así algunas ideas, ¿no? Con motivo de este Día Internacional de la Mujer y la Niña Científicas. ¿Por qué la escasa presencia de las mujeres en temas relacionados con la ciencia? Para mí es fundamental la educación. La educación en los niveles, en primer lugar, de la familia. Es decir, la familia, por favor. O sea, no distingamos juguetes, no hagamos esa distinción de género, por ejemplo, ya en los juguetes. O sea, no marquemos juegos de estrategia y juegos de rompecabezas para los niños y juegos de mujeres, cocinitas y maquillajes para las niñas. Por favor, eso no. Las tareas domésticas absolutamente repartidas, el animar a nuestros hijos a hacer una carrera de ciencias, a nuestras hijas, absolutamente por igual. O sea, los padres no tienen que prohibir, como se ha hecho históricamente, que a ninguna mujer les permitían hacer ciencia, a sus familias, ¿no? Y se empeñaban en que hicieran idiomas, latín y griego y tal. Y esa lucha de las mujeres por ser científicas, por Dios, eso hay que quitarlo y es que todavía persiste. Después en la escuela, eso con respecto a la familia, en la escuela nos faltan absolutamente y todos los días referentes femeninos científicos. Y no solamente en los libros de texto, en las exposiciones de los profesores. Apenas se habla de historia de la matemática, en este caso, de historia de la ciencia y menos de las mujeres a lo largo de la historia. Qué bonita forma de motivar un tema cuando pones ese tema en un contexto histórico y hablas de las personas relevantes que influyeron en ese tema y no lo olvidadas que han estado olvidados temas dados por mujeres y que no han salido a la luz hasta los siglos XX, casi XXI. Es una vergüenza, es tristísimo que haya habido cantidad de descubrimientos femeninos y que no se hayan puesto de manifiesto, e incluso en premios Nobel, ¿no? Ni mencionar. Y en tercer lugar, en la sociedad. Hay que luchar, la sociedad tiene muy incrustados los estereotipos. Hombre, científico, igual a genio, igual a maravilloso, mujer, trabajadora, ordenada, laboriosa. Vamos a ver, en los medios de comunicación, las imágenes y los periódicos, qué pocas veces se habla de ciencia, qué pocas veces se habla encima de mujeres. O sea, por favor, olvidémonos de estas tertulias horribles que no hablan nada más que de famosos y sus relaciones. Hablemos más de ciencia, enmarquemos la ciencia en las mujeres y lo llevemos a los debates televisivos y a los periódicos. Después, por ejemplo, hay una cosa que a mí me dio mucho para pensar y fue cuando la informática se creó como una diplomatura. Entonces, en aquella diplomatura había muchas mujeres, había bastantes mujeres haciendo informática. Después se decidió hacer un segundo ciclo y se pasó a llamar licenciatura brevemente, pero rápidamente ingeniería informática. ¿Qué ocurrió? Que la cantidad de mujeres que había desaparecieron. Es decir, las mujeres, cuando se llamó ingeniería, pues esto, por el estereotipo que decimos, el hombre científico y también el hombre ingeniero, o sea, hombre, ingeniero igual hombre. Y esto tenemos está testificado, ¿no? Después ya lo ha apuntado Onofre también, que yo también llevo varios años organizando olimpiadas. Voy percibiendo cómo las mujeres se retraen más a la hora de presentarse a las olimpiadas. Entonces, bueno, en este caso ya lo ha dicho Marta, el estudio de Science, en el que las mujeres ya se consideraban menos brillantes a una edad tempranísima, ¿no?
Y también un experimento que se hizo en 2009 en Francia, presentando unos dibujos geométricos a una serie de niños y niñas, y la mitad de los dibujos se enmarcó dentro de la asignatura de matemáticas, geometría, y la otra mitad dentro de plástica. Lo curioso es que hubo mucho más éxito cuando se enmarcó dentro de plástica y sobre todo por las niñas. Es decir, los niños no notaron apenas diferencia, pero las niñas sí tuvieron mejor receptividad cuando se les enmarca ese ejercicio desde la plástica y no desde las matemáticas. Es cierto que las niñas, pues, bueno, a lo largo de estos años, a lo largo que van creciendo, cada vez van perdiendo interés. Pero yo creo que es esta mezcla de falta de referentes, no tienen en qué reflejarse. Ellas consideran que la ciencia es importante, pero yo, niña, no voy a ser capaz. No, yo no voy a ser capaz de hacer ciencia. Entonces, y a medida que cuando llegan a la adolescencia, pues realmente no se sienten capaces de hacer ciencia, ¿no? Y eso tenemos que luchar para ello. También me parece muy interesante un proyecto, ¿cómo se llama? El Aspires, ¿no? Que también ha hecho un estudio de los factores que influyen en la decisión de los niños a hacer ciencia o no. Y después también ha mencionado Juan Carlos el efecto tijera. Es un efecto clarísimo. Al principio en las titulaciones hay muchas mujeres, en los grados, incluso becas de doctorado, pero después, cuando quieras, Marta, me cortas, que no tengo reloj. Pero después, cuando ya se pasa a una investigación, a hacer... después de la tesis, hacer un postdoc o realmente ya luego incluso tener cargos, ya la mujer desaparece. La mujer, ¿qué ocurre? Aparecen otros intereses. La mujer ha llegado a la edad de ser madre y se plantea, la investigación requiere mucho tiempo y además un tiempo largo, un tiempo de reposo, un tiempo de reflexión. La mujer, este tiempo para ella se ve mermado porque piensa que en esos momentos tiene o quiere ser madre o tiene al padre enfermo y tiene que cuidar o tiene los hijos ya pero que tiene que atender porque tiene que llevar al médico. Es decir, yo creo que esos factores sí que influyen en el efecto tijera, ¿no? Y también hablando de experimentos sociológicos, el famoso experimento, el sesgo que hay a la hora de elegir, por ejemplo, para ya esos puestos más relevantes a un hombre o una mujer. El estudio ese de Jennifer y John, ¿no? Que con el mismo currículum, exactamente el mismo currículum, y presentado a distintos staff de distintas universidades, pues al final se elige a John, frente a Jennifer, incluso le ofrecen más sueldo. Bien, podríamos hablar también del techo de cristal o del techo silicon, que a mí me hace mucha gracia, o sea, ya hay un propio techo silicon, ¿no? Porque las mujeres en Silicon Valley, pues llega un momento en que dicen hasta aquí, y me voy, me voy. Bien, pues después también el efecto Matilda, ¿no? El efecto de las mujeres olvidadas y que no hay derecho, ¿qué pasaría si Einstein hubiese sido una mujer? No sería lo mismo realmente. Y eso que Einstein reconocía el talento de las matemáticas, por ejemplo, de Minetter, ¿no? Pero qué pena, ¿no? El tema de Rosalind Franklin, o sea, que descubre en la famosa foto de difracción de rayos X la fotografía maravillosa de difracción del ADN y que, sin embargo, luego el premio Nobel se lo dan a sus 3 colegas, cuando ella había sido la primera de obtener imágenes de calidad del ADN y ni siquiera se mencionó su nombre. Eso a mí me parece increíblemente triste, increíblemente triste. Por lo tanto, por favor, recuperemos a estas mujeres olvidadas. Y bueno, pues yo realmente en mi experiencia, bueno, yo he opositado 2 veces a oposiciones, una masiva, soy profesora de instituto en excedencia, ahí yo no encontré diferencias entre hombres o mujeres, una de más pequeño número cuando accedí a la oposición de titular, realmente tampoco, pero yo me sentía que tenía que dar una talla muy superior a la que tenía con mis colegas con los que yo tenía que pelearme. Yo tenía la sensación de que tenía que esforzarme más, que tenía que ser muy buena para conseguir. Entonces me esforcé muchísimo realmente. Entonces, bueno, pues yo nada más. Quiero terminar un poco con algo positivo. Es decir, que las cosas, yo tengo muchos años y he observado que las cosas han ido cambiando. Y han ido cambiando muchísimo. Y que a mejor. Por ejemplo, ahora
en los concursos que hay para obtener una beca de Juan de la Cierva, pues ya influye el hecho de la maternidad o paternidad para el cómputo de años que tienen que mediar entre el doctorado, entre el ser doctor o acceder a aspirar a un puesto de Juan de la Cierva. Me parece que es un paso muy importante en la cultura del Ministerio. Por otra parte, pues cada vez hay más asociaciones de mujeres, hay muchísimas asociaciones, blogs de divulgación, de mujeres científicas me refiero. Los medios de comunicación se hacen eco, ya se empiezan a hacer eco, existe este Día Internacional, pero aún así, hoy, fíjate, viendo un poquito telediario, me ha gustado mucho cómo se ha recuperado la imagen de esta climatóloga que fue fantástica, que dijo, bueno, fue la pionera en el calentamiento global, ¿no? Entonces, es que nadie la conoce, Newton Footnote, ¿no? Entonces se ha hablado de ella, qué maravilla, o sea, antes de que, y luego dieron también un premio Nobel, antes de que los hombres colegas suyos lo descubrieran, ella ya lo había descubierto. Bueno, pues hoy se ha hablado en televisión de ella. Entonces, también los museos de la ciencia hay que hacer mucho. Los museos de la ciencia tenemos que luchar para que haya representación femenina en la historia de la ciencia, ¿no? No solamente de las matemáticas, sino en general de la ciencia. Y bueno, pues luego también los lenguajes, también hay que cuidar un poquito los lenguajes, han de ser más inclusivos, ¿no? A mí me parece triste que en una encuesta que hicieron a distintas, en la profesión de la medicina, mujeres, pues muchas de ellas no les gustaba que les llamasen médicas, ¿no? Preferían que les llamasen médicos, siendo aún ellas mujeres, ¿no? Y bien, pues eso, que las cosas están cambiando, pero yo diría a todas las niñas que por favor, animaros a hacer ciencia, la ciencia es preciosa, las matemáticas son maravillosas, son bellas, yo no digo que sean fáciles, hay cosas más fáciles, cosas más difíciles, pero realmente son fascinantes. A mí me encantan las matemáticas, he disfrutado muchísimo con la enseñanza de las matemáticas y sigo disfrutando y por eso no me jubilo y sigo trabajando en ello y divulgando y diciendo a toda la sociedad que las matemáticas son increíblemente bellas, útiles y fascinantes. Nada más. Gracias, Encarna. Gracias Nada. también por el entusiasmo y por todo, bueno, pues por ese repaso que has hecho por todas las cuestiones importantes, ¿no? Y relevantes en este tema. Voy a darle la palabra ahora a Cristina Naya, que es profesora de didáctica de la matemática en la Universidad de A Coruña, y bueno, pues ella forma a docentes, a personas que van a dar clase de matemática y también hace sus propias matemáticas aplicadas, ¿no? Sobre todo a los temas de ciencias de materiales, según creo. Cristina, cuando quieras. Hola. Bueno, se me escucha, ¿verdad? Sí, Vale. Perfectamente. Muchas gracias por convidarme a participar en este encuentro con todas vosotras. Y me sumo a todas las palabras que también ha dicho Marta y Encarna. Vamos, estoy totalmente de acuerdo y no quiero un poco reiterarme y me voy a centrar un poco en la experiencia, ¿no? que tengo sobre la titulación de matemáticas que viví, un poco cómo ha cambiado, cómo se ha percibido y un poco también lo que percibo, digamos, en la formación de profesorado, que ya muchas veces y ya Encarna ha hecho esa buena reflexión y vamos a coincidir en muchos aspectos. Pero creo que una cosa importante, aparte de que también creo que hay que tener una reflexión en cómo se enseña, qué se enseña y para quién se enseña, porque yo ya hace tiempo que estudio matemáticas, pero hay cosas que he observado que no han cambiado. Por ejemplo, yo cuando entré en el año 97-98 en la Facultad de Matemáticas en la Universidad de Santiago, me acuerdo que éramos muchísimo alumnado. Había tandas para asistir a clase porque no cabíamos con el número de aulas que había. Y éramos 5 turnos. Yo estaba en el turno de tarde, éramos 2 grupos de turno de tarde. Y me acuerdo que estábamos en clase de topología y nos decía un comentario del profesor, 195 estudiantes que éramos en un grupo, imaginaos, 5. Éramos casi en torno a unos 900, 800 los que estudiábamos matemáticas allí en Santiago. 7 materias que tuve en primer año, todos profesores. Segundo año, 7 materias que tuve, todos profesores, menos una profesora que daba geometría afín. En tercer curso, 8 materias, una profesora de método solo. Y en cuarto curso y en quinto curso, que tuve 10 materias, en cuarto tuve a 2 profesoras y en quinto tuve solo a ninguna. A ningún referente femenino en toda la carrera. Bueno, excepto 4, no tuve referente femenino, digamos, que me enseñase matemáticas. Todo eran hombres. Y yo creo que eso es una
algo que deberíamos de cuidar. Y después también depende muchas veces de la especialidad, porque yo estudié matemática aplicada. Si hubiese a lo mejor estudiado matemáticas puras, seguramente no hubiera, digamos, excepto la de segundo año, otra mujer dándome clase. Cuando entré en el doctorado, ¿las cosas cambiaron? Sí, cambiaron. Digamos, relativamente, la mayor parte de mi profesorado en el doctorado era mujer. Aunque después realmente, si nos vamos a analizar, por ejemplo, quiénes formaban parte de esos departamentos, pues había bastantes diferencias en el sentido de que donde prevalecía la mujer en la presencia en la especialidad de matemática aplicada o de estadística, pero aún así, fijaos que de 28 docentes, 10 eran profesoras, o de estadística de 23 docentes, 9 eran, digamos, mujeres. Es decir, que, ¿qué es lo que pasa, no? Porque empezamos muchísimos y realmente yo no percibí ninguna, digamos, diferencia si éramos más chicas o más chicos. A lo mejor podríamos rondar un 45, 55, 50, no mucho más. Luego sí, cuando llegamos a las especialidades, en tercero, en cuarto y quinto, porque aún cogí los planes viejos, sí que a lo mejor en la especialidad solo quedamos 20 y a lo mejor seríamos entre 11 chicos, 9 chicas, muy poquito. En el doctorado creo que éramos 5 chicos, y 4 chicos, es decir, se iban igualando. Pero ¿qué pasaba? Mayoritariamente, ¿quiénes estábamos allí y por qué estábamos allí? Bueno, yo porque tenía muy claro que me quería dedicar a la docencia, simplemente que cuando vi la experiencia de cómo, digamos, los trabajos que dio estudiar la carrera, que me encantaba, quiero decir, de trabajo hay que esforzarse, yo tenía muy claro que quería dar clase de matemáticas, pero cuando llegué a donde tuve que llegar dije, voy a quedarme aquí con todo este esfuerzo y preparar una oposición para dar clase en secundaria, con la experiencia que tuve de las prácticas que me gustaron. Yo dije, bueno, voy a intentar hacer algo más y poder dar clase, pero a un nivel, digamos, universitario, por tener una cierta libertad en la hora de escoger el currículum y que no, digamos, quedarme con lo estipulado en las leyes educativas. Pero mayoritariamente todas las compañeras de mi promoción son docentes y cuando pienso en mis compañeros de promoción hombres, la mayor parte trabajan en empresas y ganan mucho más dinero. ¿Pero qué ventaja tenían las mujeres a la hora de dedicarse a la enseñanza? Pues sobre todo lo que priorizaban era la conciliación, ¿no? La conciliación familiar, el tiempo que tenían libre, a lo mejor preferían hacer ese sacrificio económicamente, que a lo mejor ellas valían mucho más o igual que ellos, pero prevalecía ese sesgo, ¿no?, cultural de lo que es el calor familiar, el arraigo, quiero decir, pesa muchísimo y creo que eso aún hoy en día no lo hemos cambiado. ¿Que posiblemente se ha influenciado ya en el núcleo familiar? Posiblemente, pero yo creo que también la sociedad influye muchísimo, porque pensar ahora, por ejemplo, si nos fijamos cogiendo los datos del informe de seguimiento de la titulación de matemáticas de la Facultad de Santiago, es que la matrícula es que ronda entre un 45 y un 52% de la presencia de mujeres, es decir, está muy igualada. Vale, la presencia de mujeres en la titulación hoy en día, que es una, digamos, de las titulaciones con mayor, digamos, demanda, ¿pero por qué? Porque lo que es el espejo, que cómo nos ve la sociedad, ¿no? Ahora los matemáticos, si yo pienso cómo nos veían antes, a cómo se ven ahora, mi madre, no tiene comparación, porque antes cuando yo decía que estudiaba matemáticas me decían, que vas a ser profe. Solo éramos profes, no valíamos para otra cosa, pero se ha demostrado en todos estos últimos estudios y análisis estadísticos que se han hecho sobre los egresados que, claro, mayoritariamente no tienen paro. Ahora, ¿cuál es el problema? No hay matemáticos para dar clase en educación, ¿no? Que ahora es el gran problema, que no existen estos matemáticos, es el problema que tienen las titulaciones de matemáticas y sobre todo el nivel de educación secundaria, que ¿quién está ahora dando clases de matemáticas? Que yo creo que también genera otro problema, pero bueno, ya puede ser aparte. Pues gente que realmente no era su pasión, que son ingenieros, arquitectos, que quedaron, digamos, en el paro y ahora ven ahí una gran salida. Pero, sin embargo, cuando ya nos vamos a las titulaciones de doble titulación, como puede ser de física con matemáticas, ingeniería informática con matemáticas, ahí las cosas cambian. Porque ya, por ejemplo, hablamos de una presencia de mujeres entre el 18 y el 33%. Cuando digamos el peso, presencias matemáticas también es importante, pero ya está ahí esa rama ya que decía Marte, que ya decía Encarna, ¿no? De esa ingeniería, de esas tal, y es como ese sesgo, como ese, digamos, losa, ¿no?, que está ahí y no sé qué pasa, que las chicas no les llama la atención. Y ya, si por ejemplo pensamos en la Universidad de La Coruña, en la Facultad de Informática, ¿no?, donde están, digamos, las carreras más técnicas
y sí que tienen un problema en la presencia de mujeres, y solo hay un 10%. Llevan arrastrando este problema en los últimos 15 años y no lo han levantado la cabeza. Y eso que se han hecho muchísimas puertas abiertas, muchísimas jornadas de divulgación en centros educativos de todas las etapas, pero se han dado cuenta que cuando entran, que es algo también que hay que ver positivo, que cuando ellas acceden se les pregunta, ¿no? Cómo han conocido, digamos, si porque han estudiado en informática o carreras de ingeniería, y ellas dicen por alguien conocido o porque se han interesado y lo han buscado por internet. Claro, si realmente mayoritariamente ese alumnado es masculino, que ellas conozcan o tengan un entorno, digamos, sobre todo en esas edades, ¿no? Donde la amistad prevalece ante todo, no tienen un círculo donde realmente tengan a alguien que a lo mejor puede tener esa experiencia de que hayan estudiado, que les puedan aconsejar. Pero lo bueno que tiene es que cuando entran, quiero decir, la tasa de abandono en ellas es casi nula. Cuando, digamos, la tasa de abandono en las titulaciones de ingeniería de informática es mayoritariamente masculina. Es decir, que cuando saben lo que quieren y se matriculan, ellas son más conscientes de lo que van a hacer y de lo que quieren hacer y lo tienen mucho más claro. Pero se ha intentado estudiar, bueno, de qué fórmulas para atraer, y yo creo que básicamente es cambiar un poco la imagen que se vende, ¿no? Sobre esos ingenieros, que parece que siempre son masculinos, y esas imágenes, porque luego después es verdad que mayoritariamente el profesorado en esas titulaciones es casi, no vamos a decir mayoritariamente, pero está muy igualado la presencia masculina y la femenina. Y luego además también creo que puede influir que un poco creo que nosotros tenemos, a ver, no la culpa, pero sí que podemos mejorarlo, que yo también hago igual que Encarna, esa presencia, porque por ejemplo yo personajes históricos de matemáticas, mujeres, no las he conocido hasta que tuve la oportunidad, cuando hubo el cambio de los planes de estudios en la titulación de educación primaria, de decir, bueno, pues, ¿qué podemos cambiar en el programa de esta titulación y creemos que es necesario? Pues nosotros integramos la historia de las matemáticas y sobre todo personajes femeninos, porque yo creo que es algo que es necesario que conozcan, que no solo la historia la escribió el hombre, que hay mujeres que hay que descubrir. Y yo realmente empecé a descubrirlas cuando hice ese cambio e intenté introducir personajes femeninos en las formaciones de las mujeres. Y creo que es muy importante. Y luego después ya que estuve preparando y doy también clase en la Universidad Senior, que es algo encantador y que mayoritariamente los interesados, sobre todo son mujeres y sobre todo en ramas en materias de ciencias, mayoritariamente mi alumnado de la materia de matemáticas para la vida es mujer, casi un 70-80% son mujeres y echan de menos eso, no conocer más personajes y más matemáticas de las que ellas inicialmente estudiaron, porque realmente y aún hoy en día, y yo creo que ese cambio donde debemos hacerlo y donde creo que pueden influir son los últimos años de primaria, ya no hablo de secundaria, porque en secundaria ya vienen con los estereotipos ya muy marcados y ya es más difícil de cambiarlo, pero sobre todo en quinto y sexto de primaria, creo que una forma de ver o de mejorar nuestra enseñanza es ver que las matemáticas no es solo cálculos, recetas y fórmulas, porque creo que lo que falta es resolución de problemas, porque la mujer realmente, una de las características que tiene, ¿no? Digamos innatas, yo creo, es que es muy creativa. Y en matemáticas la creatividad para resolver problemas para mí es clave. Con lo cual, que se nos dé mejor más a las mujeres que a los hombres, bueno, yo creo que es por la forma en que lo enseñamos, ¿no? Por la forma en que enseñamos o cómo vendemos las matemáticas. Yo creo que es la losa que debemos de mejorar y ya no hablemos ya del currículum. Y luego un poco para cambiar, también pensar que realmente quién enseña, digamos, ese alumnado, ¿no? Mayormente la presencia de quién enseña ese alumnado en educación primaria sobre todo son mujeres. Pero si son mujeres y pienso en el perfil, ¿no? de mis estudiantes, que mayoritariamente son los que tengo en las titulaciones de educación primaria, educación infantil y el máster de secundaria ha cambiado estos últimos años. Ya tengo un perfil más masculino. Pero centrándonos en esa edad, ¿no? Que yo creo que es clave para cambiar esa imagen de la concepción de la percepción de las matemáticas. Es que yo tengo una presencia en mi titulación casi de un 75 a un 65% de mujeres, pero es que mayoritariamente todos mis estudiantes están en esas titulaciones porque se han escapado ya desde la ESO de las matemáticas, es decir, no les gustan, intentan evitarlas y yo les digo, pero tenéis que reflexionar porque el día de mañana mayoritariamente las horas que vais a dar clase
vais a ser de matemáticas. Intento cambiarles esa perspectiva, darles la cara más humana de las matemáticas, diciéndoles que son conceptos sencillos, fáciles de entender, pero vienen con unas creencias, unas actitudes hacia las matemáticas ya muy preestablecidas, y en esos 3 o 4 años que yo estoy con ellas es muy difícil de cambiar. Así que no sé qué tipo de estrategias tendremos que hacer, pero yo creo que hay que cultivarlas ya desde niños, y el núcleo familiar y la sociedad es para mí los agentes que mayormente influyen en la concepción y en cómo nos construimos. Y en principio esto es todo por mi intervención para hoy. Gracias. Gracias, Cristina. Pues vamos a seguir, yo creo, con las últimas cosas de las que estaba hablando Cristina, que tienen que ver con cómo se enseña y qué se enseña, ¿no? Con el tema de la didáctica de las matemáticas, con la intervención de Ana Carvajal, que ella es profesora de secundaria, o sea que está trabajando con esos niños y niñas que tienen que elegir, diríamos, o que han elegido ya, ahora nos contará. Y es especialista en didáctica de las matemáticas, sobre todo como autora y editora de libros, ¿no? Ella es autora del libro Demostraciones visuales en las matemáticas y nos va a hablar sobre todo de esto, ¿no? de los libros de texto y los currículos. Ana, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Me hubiera quedado aquí escuchando a Cristina. Bueno, no puedo estar más de acuerdo con ella, con Encarna. Bueno, es que yo creo que estamos todas hablando un poco de lo mismo, ¿no? Y tu intervención final, Cristina, es que me queda, es que es lo que hablamos, yo creo que todas nosotras, ¿no? Todas las mujeres matemáticas que nos dedicamos a esto, a la enseñanza, pues a diario, ¿no? Y es una preocupación muy grande lo que comentabas de las mujeres que están estudiando, ¿no? Magisterio, que van a ser las futuras profesoras de nuestros niños y de nuestras niñas. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a Juan Carlos, a la Federación, gracias a ti, Marta. Bueno, estoy encantada de estar aquí con todos vosotros. Y bueno, cuando Juan Carlos me llamó, pues me comentó que quería, que si podía colaborar en calidad de editora por mi relación profesional con los libros, ¿no? Yo soy matemática, estudié didáctica y metodología, me especialicé en didáctica y metodología porque yo quería ser profesora de matemáticas, ¿no? De siempre. Y bueno, por cosas del destino, pues de repente el mundo editorial apareció en mi vida, ¿no? Y yo nunca lo había contemplado, pero desde muy joven pues empecé en ese mundo, un mundo que me fascinó, que me parece que pues, no sé, la elaboración de un libro es como una obra de arte y las cosas han cambiado muchísimo desde que yo empecé, ¿no? Muy jovencita, pero bueno, básicamente la esencia es lo mismo. Yo siempre digo que los editores y los autores somos profesores en la sombra, ¿no? que estamos entre bambalinas, que intentamos hacer materiales que ayuden a los docentes y al alumnado. Cuando me comentó esto Juan Carlos, yo pensé, bueno, voy a intentar así, como para ser un poco didáctica, clasificar los tipos de libros donde tienen presencia o deberían tener presencia las mujeres matemáticas. Y veía como 3 grandes bloques, ¿no? Los libros de texto, los libros de divulgación y los libros de literatura. Los libros de texto, bueno, pues como comento, cuando yo empecé, pues la línea editorial de los libros que hacíamos pues tenía pues muy en cuenta el trabajar la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Pero cuando yo empecé eran ejemplos tan extremos como que siempre los hombres aparecían planchando y las mujeres eran siempre pues bomberas, altas ejecutivas y cosas así, como todo como muy extremo, ¿no? Como un poco irreal. Yo misma, que yo afortunadamente pues me he criado en una familia para nada machista, que nunca he tenido problemas, como decía Encarna, no he sentido como ese rechazo por ser mujer, afortunadamente, claro que existen muchos ámbitos, en el nuestro también, pero a mí misma como que me chocaba un poco, ¿no? A veces como que hasta no estaba muy de acuerdo y con el paso del tiempo he entendido pues que a veces esos ejemplos tan extremos son necesarios para, ¿no?, dar un golpe en la mesa y decir, no, o sea, esto tiene que cambiar. Afortunadamente los libros han avanzado, los libros de texto en este caso han avanzado con la sociedad,
¿no? Y yo creo que van evolucionando igual que vamos evolucionando nosotros. Hoy en día, pues si consultamos cualquier material, sobre todo de secundaria, estoy totalmente de acuerdo con Cristina. Yo he editado mi labor profesional, casi siempre ha estado ligada a infantil y primaria, sobre todo, que me fascina. Pero es verdad que sí que aparece la mujer matemática o la mujer científica en manuales de texto, pero siempre un poco, no sé, a ver qué os parece a vosotros, siempre como un poco anecdótico, ¿no? Como tengo que hablar de la mujer. Y aquí pues hablo de Hipatia de Alejandría, ¿no? Y bueno, y muy bien, o sea, que es muy necesario, por ejemplo, pues cuando cuando murió Mariam, que nunca me acuerdo nunca sé decir bien el apellido, lo tengo aquí apuntado, Mirzakhani, que nunca lo sé decir. Y María me ha aparecido en muchísimos libros de texto, ¿no? que es o sea, que es una mujer matemática iraní, que fue la primera mujer en ganar la medalla Fields después de 55 hombres, que se dice pronto, ¿no? Entonces, ese tipo de mini biografías aparecen en los libros. Y de hecho, por ejemplo, la semana pasada salió una noticia, que supongo que la habéis leído, que ANELE, que es la Asociación de Editores de Libros y de Material de Enseñanza, se sumaba al movimiento No More Matildas, que inició AMIT, que es la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnológicas, como con un compromiso, ¿no? de incluir referentes femeninos en los libros, que está muy bien y es necesario. Pero yo quería compartir con vosotras, que no sé si tendríamos que hacer una reflexión más profunda. Alguien ha dicho antes, ha hablado del estudio de las ciencias sociales. Mi marido es historiador y me dijo hace mucho ya una cosa que me dejó ahí como pensando, que es verdad que las sociales siempre se han enseñado bajo un prisma como muy bélico, ¿no? Con una mirada bélica, de guerras, de reinados. Había reinos, por supuesto, pero reyes, o sea, todo como muy masculino. Y a lo mejor ahora que estamos en un proceso de renovación de la ley de educación, en el que efectivamente van a salir mujeres matemáticas y científicas en todos los libros, yo me pregunto si no es el momento en el de no solo incluir referencias femeninas en los libros, por ejemplo, referencias de mujeres matemáticas en los libros de matemáticas, sino cambiar un poco esa mirada de las ciencias sociales, ¿no? Y a lo mejor enseñar la historia bajo un prisma un poco más cultural y social, ¿no? Evidentemente hay contenidos que no se pueden obviar, ¿no? Pero cambiar un poco, ¿no? Movernos un poco la cabeza todos e incluir a la mujer en la propia historia, porque me ha pasado, estuve buscando entre mis libros, yo cogí mis libros y dije, bueno, esta era como la parte del libro de texto, pero ¿qué pasa con los libros de divulgación, ¿no? ¿Qué pasa con los libros de historia, la historia de matemáticas? ¿Dónde está la mujer? Y no sé si os ha pasado, a ver, yo ojalá tuviera todos los libros en los que se habla de historia de las matemáticas, ¿no? Pero los míos, pues claramente son libros de divulgación que son como dos libros como muy, muy diferentes. Está el típico libro de historia de la matemática, que son maravillosos, que muchos de vosotros conoceréis, el Boyer, que es un clásico que lo tengo aquí, que yo, como siempre digo, yo no soy de Madrid, he vivido en muchos libros, en muchos pisos, y yo siempre digo, cada vez que me cambio de piso voy con mi piano y con mi Boyer, ¿no? que todo el mundo, mucha gente lo conocerá, este libro, que aquí había apuntado, mi edición es de 1996, pero creo que hay ediciones posteriores. Pues cogí el Boyer, que es una referencia para todos los matemáticos, y miré, y bueno, estaba Hipatia, y un poco más. O sea, yo no me he leído entero, pero al final tenemos un índice estupendo y no encontraba a esas mujeres que tenemos en otros libros de divulgación, pero que versan solo sobre las mujeres matemáticas. Libros estupendos, maravillosos, que han escrito compañeros nuestros, como Aida, que seguro que está por ahí, o Manuel de León. Y son libros estupendos, tengo aquí varios de los que tengo yo, pero son libros de mujeres matemáticas. Y yo me pregunto, bueno, muy bien, es necesario y yo los quiero, a mí me encantan, pero igual también es el momento de hacer esa reflexión, igual que hay que hacer una reflexión sobre el currículo, muy necesaria, también de cómo escribimos, ¿no? los libros de historia de la matemática. A mí me gustaría que la mujer científica, la mujer matemática, no fuera una anécdota,
¿no? Me gustaría que estuviera incluida en la historia, en los libros de historia que son referentes en la universidad. Y veía pues como que son diferentes problemas los que tiene el libro de texto y el libro de divulgación, pero en el fondo es un poco lo mismo, ¿no? Es como nos han contado la historia a través de los años, ¿no? Y cómo nosotras existimos con nuestras dificultades y con nuestras ausencias a través, o sea, es verdad que claro, no vamos a tener el mismo peso a lo mejor que los hombres en un libro de historia, pero podemos hablar de nuestras dificultades y de nuestras ausencias, pero tenemos que estar ahí, no como algo singular o algo peculiar, no como una anécdota, que está muy bien hacerlo, pero no solo eso. Yo creo que eso no acabaría con el problema. Tenemos que formar parte de la historia de verdad. Y luego, pues por último, quería un poco hablar de los libros de literatura relacionada con la matemática, y entonces hice ese experimento otra vez con mis libros y dije, sin pensar, voy a coger pues 3 libros que a mí me encanten, ¿no? Entonces cogí estos 3, que conoceréis muchos, El tío Petrus y la conjetura de Goldbach, a Pinkapon, que habla de los sistemas de numeración, que es fantástico para los niños de secundaria, y por supuesto Planilandia, ¿no? Entonces, ¿qué me encontré en estos 3 libros? Pues me encontré que los personajes principales son hombres, y en este los personajes no son personas, son figuras planas. Es un libro que, bueno, casi todo el mundo lo conocerá, pero si hay personas que nos están escuchando que no están tan vinculadas con el mundo de la matemática, pues Planilandia se escribió en el 1800 y pico por un monje y cuenta la vida de Planilandia, que es un mundo en 2 dimensiones y sus habitantes son figuras planas y rectas y puntos, ¿no? Y entonces uno de los habitantes, en un cuadrado, viaja al mundo de 3 dimensiones, alucina, y cuando vuelve a Planilandia cuenta lo que ha visto, le toman por loco y le meten en la cárcel, y desde la cárcel pues cuenta cómo es su mundo y qué es lo que ha descubierto. Y en los personajes, los habitantes de Planilandia, que como os digo son figuras planas y luego rectas y puntos, ¿no? Elementos de dimensión 1, pues están como organizados socialmente, ¿no? por niveles, y el círculo, que es la figura más importante y estupenda, pues es el sacerdote, me parece que era un sacerdote, y luego están pues los heptágonos, los hexágonos, así bajando hasta el triángulo, que ya es como un habitante un poco así, y las rectas, que son las mujeres. Entonces, evidentemente hay que cogerlo, o sea, este libro está escrito cuando se escribió, pero bueno, es una manera, es un libro fantástico, es maravilloso, pero te hace un poco ver cómo incluso pues eso, hasta las mujeres somos ahí todas agrupadas en una recta que supuestamente en ese libro era como lo peor, ¿no? que podía ser, ¿no? Era como un drama. Entonces, bueno, os decía, yo cogí estos 3 libros y digo, vaya, o sea, todo hombres, y cuando salimos encima somos rectas, ¿no? Entonces, bueno, pues también yo desde aquí hago un llamamiento a los escritores, a esos escritores maravillosos que escriben novelas fantásticas, para que también cuando hablen de ciencia, pues que inventen personajes protagonistas que sean femeninos también, ¿no? Que no solo hablemos también de las mujeres que existieron, que fueron olvidadas, que fueron ocultas, sino que inventemos también, para que soñemos que podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Y bueno, y esa es mi reflexión sobre nuestra presencia en los libros, en todo tipo de libros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ana. Ha sido fascinante todo lo que has contado y yo creo que ha dejado muchas cuestiones para el debate abiertas muy interesantes. Y sobre todo esto también de las ciencias sociales y la historia, porque ahí tienes toda la razón. O sea, la historia que hemos aprendido, la historia que nos cuentan es la historia de los hombres. Y sobre esto también está trabajando mucho la historia feminista y tal, ¿no? Preguntándose cómo haríamos la periodización de la historia si pensáramos desde las mujeres y no desde las batallas. Pero bueno, estamos aquí con las matemáticas. Y entonces le voy a dar la palabra a Maite Mejías para cerrar el panel y abrir más el debate,
que tiene un perfil un poquito diferente al resto de nuestras ponentes de esta tarde, porque ella es graduada en Empresa y Estadística y se ha especializado en Logística con un máster en Transporte Terrestre y trabaja en una empresa en cuestiones logísticas, ¿no? Y ella está aquí porque ha participado, aparte de por ser una matemática aplicada, diríamos, porque ha participado en las Olimpiadas de Matemáticas y en programas de promoción del talento matemático, ¿no? Y es desde esta perspectiva desde la que nos va a hablar de su experiencia. Maite, cuando quieras. Muchas gracias, Marta. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a participar en el evento y bueno, totalmente de acuerdo con lo que han ido comentando el resto de compañeras, unas exposiciones muy interesantes. Estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado Encarnación al principio de la charla, comentando que todo empieza con una educación igualitaria, porque yo tengo la suerte que en casa he tenido referentes en ciencia, mi madre es de matemática y mi padre de química, y por suerte tanto a mis hermanos como a mí nos han educado exactamente igual en el ámbito de la ciencia. Eso ha hecho que desde pequeña pues empiece a participar en olimpiadas. Estuve al principio con 14 años, empecé con las olimpiadas de segundo de la ESO y bueno, como ya han comentado antes, la participación de chicas a esta edad sí que es más alta que cuando luego empezamos a crecer, pero bueno, siempre se notaba la diferencia entre chicas y chicos. Sin embargo, por mi experiencia, yo estuve tanto en la Olimpiada Regional como en la Nacional en segundo de la ESO y los resultados luego no se veían tan impactados por el porcentaje de chicas y chicos que había, sino que había ganadores tanto mujeres como hombres y no importaba el porcentaje. Luego, en cuanto al trato, la verdad que desde mi experiencia era totalmente igualitario para ambos sexos y bueno, la experiencia muy buena, por lo que animo a que todos, tanto profesores como los padres que estoy aquí, animéis a vuestra hija a presentarse a Olimpiadas, porque es una experiencia muy gratificante y bueno, en ningún momento te quedas fuera, notas que estás fuera de lugar por ser mujer, por lo menos desde mi experiencia. Sí que es cierto que luego, bueno, participé también, como ha comentado Marta, en el programa de STALMAT, que es la estimulación de talentos matemáticos. Teníamos una serie de reuniones semanales en la Universidad de Granada, en mi caso, y bueno, ahí digamos que también había un porcentaje un poquito más pequeño de mujeres, pero sí que estábamos prácticamente igualados y la experiencia también muy positiva, tanto a nivel matemático con lo que aprendíamos como en todas las actividades que nos planteaban. De hecho, ahí tengo que decir que la mayoría de mis compañeras han acabado haciendo carreras matemáticas o tecnológicas, por lo que estimula el hecho de que nos decantemos por una carrera de ciencia en lugar de letras. Creo que programas así hacen que haya más visibilidad de la matemática y de la ciencia en el mundo educativo y que al final te decantes por hacer una carrera técnica y que no sea, uy, como eres mujer, tiende más a hacer una carrera más tipo de educación o una carrera de administración, y si eres hombre tírate más a una ingeniería cuando no sabes muy bien qué hacer, que es prácticamente la idea que coges en el colegio si no tienes un referente como tal. Entonces, bueno, decir que muy bien ahí, que también que he tenido tanto compañeras como compañeros que han acabado haciendo carreras tecnológicas y entonces, nada, mi experiencia muy buena. Sí es cierto que luego participé en la Olimpiada de Bachillerato y ahí sí que se notaba más el porcentaje, digamos, de chicas y chicos que participábamos. Cada vez iba bajando más. De hecho, conforme he ido superando mi carrera y avanzando en los cursos, el número de chicas que íbamos tirando a la parte tecnológica se notaba mucho, por decir que en clase, por ejemplo, en bachillerato estábamos 40 personas y éramos solo 5 chicas, de las que al final solo 3 hemos acabado haciendo una carrera de ciencias. Entonces, bueno, nos tocó una época un poco mala porque justo nos tocó la elección de carrera con la crisis en la construcción, lo que hizo que muchas tirásemos a no coger carreras de ingeniería y matemáticas, pero sí que es una pena que se vaya perdiendo ese porcentaje igualitario que hay en mujeres y hombres conforme avanzan los cursos. También decir que muchas veces parece que por ser mujeres no vamos a conseguir un resultado tan bueno en la matemática o en una carrera técnica, porque es la teoría que hay, y sin embargo yo, por la experiencia que tengo, tanto en la carrera como en el instituto, las chicas teníamos igual los mismos resultados, incluso mejores que los chicos.
Y cuando ha habido algún premio extraordinario, siempre ha habido una chica en representación. O sea, que no influye, yo creo, el tema de que tengas que ser un genio y que tengas que ser hombre para poder tener un buen nivel en matemáticas, que parece que está arraigado, pero no es así. Sí que es cierto que tengo que lanzar una lanza, porque yo trabajo en el sector de la consultoría tecnológica y la mayoría de mis compañeros son ingenieros, tanto de informática como de alguna área más técnica o incluso matemáticos, y sí que noto el relevo generacional, cómo se va aumentando la presencia de las mujeres conforme vamos escalando y haciendo la pirámide en la empresa. La mayoría de mis jefes que son de la parte técnica, son matemáticos, ingenieros, son hombres, y sin embargo mis compañeros que tienen entre 10 años más que yo y 5 años menos que yo, sí que se va notando que se va igualando, incluso superando el número de mujeres. Entonces, creo que es un punto a favor que cada vez nos estemos decantando más por carreras técnicas, que se le está dando más visibilidad, por ejemplo, a la ingeniería informática, al resto de ingeniería, a la matemática, y es muy importante el tener referentes. O sea, la suerte que yo he tenido en casa de tener ambos referentes no lo tiene todo el mundo, pero sí, como habéis comentado, si se tienen profesoras y se tiene un referente femenino a la hora de elegir una carrera o de pensar que vas a realizar, te ayuda a decantarte. Yo ahí también, en cuanto a lo que comentabais de que teníais pocas profesoras en la carrera, yo tengo que decir que hice estadística y que superaba el número de profesoras en la área de matemáticas y estadística, superaba el número de profesores que he tenido. Luego sí que es cierto que en la parte de logística, cuando ya pasaba el grado superior, la mayoría de profesores eran ingenieros y eran todo hombres. Pero bueno, muy en la línea de lo que han comentado el resto de mis compañeras, y por experiencia decir que animéis siempre que podéis a vuestras alumnas y a vuestra hija a participar en la Olimpiada y en cualquier programa matemático que se haga, porque es una experiencia muy buena que te llevas y que hace que a lo largo de tu vida vayas tendiendo a tirar a la vía científico y te vayas decantando de cara a una carrera más técnica. O sea que siempre con la experiencia y con el poder participar en este tipo de eventos, yo creo que se mejoraría el porcentaje de la presencia de la mujer en diferentes ámbitos tecnológicos y científicos. Y bueno, de paso de nuevo a Marta por si queréis hacer preguntas. Muchas gracias. Bueno, gracias Maite. Yo creo que entre las cuatro habéis planteado un montón de temas que son los temas relevantes. Como yo decía al principio, es un problema muy complejo, que en fin hay muchísimos factores que están aquí involucrados, y yo creo que han salido pues prácticamente todos, ¿no? Desde los temas familiares, la importancia del contexto, los estereotipos culturales, ¿no? que siguen persistiendo, la importancia fundamental obviamente de la educación, ¿no? La educación formal, qué se enseña, cómo se enseña, quién enseña. Por ejemplo, me ha parecido muy importante lo que ha dicho Cristina acerca de cómo las docentes que ella forma no tienen mucho amor por las matemáticas. Entonces, ¿cómo es posible efectivamente que animemos o motivemos, ¿no? si hay un problema ahí? Este me parece un problema importante, ¿no? ¿Qué hay en los libros, ¿no? que es también lo que nos ha contado Ana, que es algo pues, realmente también clave, ¿no? También hemos hablado de las elecciones vocacionales, o sea, no solamente las elecciones, o sea, las elecciones de si voy por letras o por ciencias, sino una vez que he ido por ciencias, si hago una oposición, que es un tema que creo que también habló Cristina, ¿no? Si oposito a secundaria o elijo, ¿no? otro camino, ¿no? para mi profesión. La importancia de los modelos, de tener referentes para animar, ¿no? a las niñas y a las jóvenes a pensarse a ellas mismas, ¿no? en esas profesiones o en esas carreras. La conciliación de la vida familiar, ¿no? que parece mentira que tengamos a estas alturas del siglo XXI que tener que seguir hablando, ¿no? de cómo la conciliación de la vida familiar con la vida laboral sigue también siendo un obstáculo para las carreras, ¿no? profesionales en la matemática y en general, ¿no? en todo tipo de carreras, ¿no? de muchas científicas. De muchas mujeres, y luego la importancia que creo que Maite ya lo transmitía, ¿no? y aquí enlazo la última con la primera, ¿no? ella transmitía en su presentación esa pasión, ¿no? ese amor por la matemática, que era algo a lo que también Encarna hacía referencia al principio, ¿no? La matemática es bella. Entonces, bueno, yo creo que con todo esto ya digo que habéis tocado todos los temas importantes, y
Y bueno, pues dejaríamos un espacio para preguntas de, bueno, entre vosotras mismas también os podéis hacer alguna pregunta o algún comentario a las intervenciones que han hecho vuestras compañeras, o abrimos el turno de preguntas a los participantes que han estado escuchándonos todo este rato. Yo estoy abriendo, Juan Carlos, ayúdame, porque estoy abriendo aquí lo de las preguntas, pero si se me escapa algo. Sí, Marta, hemos Sí. tenido que cortar en cierto momento el chat porque siempre que se hace una actividad de este estilo, se puede entrar gente que se pone a molestar. Entonces, no podemos contar con las preguntas. Hay en el espacio preguntas y respuestas. Si hubiera algo, te lo comento, y si no, seguir avanzando. Vale. Pero bueno, ya hemos superado con creces el tiempo establecido. Creo que va muy bien, pero de todas formas, yo quería comentar una cosa, creo que lo ha dicho, no sé si Encarna o Cristina, que era el tema del cambio de la denominación de informática, de diplomatura. Sí. Encarna fue que en el Congreso de Ciencia, Tecnología y Género, Congreso Iberoamericano en Bilbao, Remedios Zafra citó que aproximadamente en el año 2000 en la Universidad de Sevilla había una paridad de hombres y mujeres, exactamente, era una licenciatura. Al año siguiente fue una ingeniería y eso pasó el primer año al 40%, el segundo año al 30% y ahora estable en el 20%. Simplemente sin haber cambiado nada el temario. Ni temario, ni profesorado, ni nada. Nada, todo exactamente igual. Es una experiencia, es que eso está en correlación con el estereotipo, ¿no? Que decimos, ingeniero igual hombre, científico igual hombre genio. Yo ya también por preguntar, yo puedo preguntar también, ¿no? A mí sí, me ha encantado la exposición de Ana y me ha parecido muy interesante esta idea que ella lanzaba, que vamos, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que estamos incorporando a las mujeres a la historia de la matemática o la historia de la ciencia en general como parches, ¿no? Que bueno, esta es la historia de la matemática o esta es la historia de la ciencia y metemos un cuadrito ahí para meter, ¿no? A Menganita de tal, ¿no? A Hipatia o a María Agnesi o a quien sea y tal, la metemos como un cuadrito, ¿no? Entonces esto tiene un sentido, en el sentido de meterla en el cuadrito, de resaltarla, o sea, podría tener este sentido positivo, ¿no? Decir, bueno, pues parece que no, pero hay, entonces la resaltamos en el cuadrito, ¿no? Pero tiene también el efecto negativo de que estamos haciendo parches, efectivamente, o sea, no estamos contando la historia, estamos contando la historia matemática y luego están las mujeres, ¿no? Que de vez en cuando había una por ahí que era una excepción a la regla, ¿no? Esto tiene también un efecto muy negativo, que también se llama, es como el efecto Curie, ¿no? Es decir, bueno, es que claro, es que estas pocas que aparecen ahí en el cuadrito eran tan absolutamente excepcionales que no son la regla. Entonces las del cuadrito es como que no cuentan porque no somos nosotras, diríamos, ¿no? Sí. Son Marie Curie, que tuvo 2 premios Nobel y entonces, bueno, pues se merece estar en el cuadrito. Pero volvemos otra vez a lo del genio, ¿no? Son como excepciones a la regla y la regla sigue siendo, ¿no? La historia de los hombres, diríamos, ¿no? Claro. ¿Cómo verías tú esta alternativa de contar esta historia, de incorporar las mujeres de otra manera? Pues mira, yo esto que has dicho es muy interesante y se me ha olvidado comentar antes una cosa que yo creo que también es importante, que es perder el miedo a contar, a hablar de mujeres que existen. O sea, parece, un poco volviendo al ejemplo que hablaba de Mariam, una vez que murió, la conocimos todos. Entonces, creo que también tenemos que hacer un esfuerzo por perder el miedo de hablar de mujeres científicas, matemáticas que existen hoy en día y que están trabajando ahora, ¿no? Es verdad que hablar de ellas, por ejemplo, en la prensa, pues no da miedo. Yo en un libro en el que colaboré hace un par de años de primaria, pues hablamos de Clara Grima, ¿no? Y al principio, a mí misma también me daba, o sea, yo quería poner a Clara Grima, mi compañera también quería poner a Clara Grima y hablamos de ella, finalmente hicimos un cómic, vino unos niños que la conocían, citábamos su blog y tal,
pero es verdad que da un poco de miedo porque dices, no sabes si dentro de una semana Clara Grima va a salir en las noticias, ¿no? O sea, un poco el miedo, claro, cuando alguien ha fallecido, su historia ya está contada, ¿no? Pero cuando alguien vive, pues te da como un poco de cosa escribir sobre ello en textos de papel, ¿no? Porque parece que las noticias, lo digital, pues es como un poco más etéreo. Pero yo reivindico un poco eso, ¿no? Perder el miedo a escribir sobre lo que está pasando ahora, ¿no? Que somos muchas mujeres que trabajamos, evidentemente todas no somos excepcionales para salir como referentes, ¿no? en los libros, pero sí hay muchas mujeres muy interesantes con un trabajo importantísimo que están en activo hoy en día. Yo creo que hay que lanzar una lanza, o sea, que hay que hablar, ser valientes y pues existen estas mujeres, no tanto como de manera biográfica, sino para comentar y hablar sobre su trabajo. Y una cosa muy importante, y vuelvo a ella, fue lo primero que comenté, es el currículo. Los libros, no nos olvidemos que los libros de texto son una herramienta que utiliza cierto profesorado. El libro de texto no es la Biblia, el libro de texto es, yo siempre digo, es como un borrador Milán, que lo puedes utilizar o no lo puedes utilizar. Lo importante es la ley. La ley es la que tiene que decir, señores y señoras, tenemos que hablar de esto, porque un profesor o una profesora que no utilice el libro de texto tiene la misma responsabilidad con su alumnado para hablar de estos temas. Y el libro es una herramienta que puedes utilizar y que no puedes utilizar. Evidentemente hay que poner todo esto en los libros. No importa que pongamos píldoras, ¿no? en los libros, pero sí creo que hay un trabajo mucho más profundo y mucho más importante, que es cómo contamos la historia, ¿no? y qué vamos a contar. Ese yo creo que es la clave, esa es la clave que podría cambiar un poco, y supongo que los que están escribiendo la nueva ley lo tendrán en cuenta. Me consta que sí, a ver, Anel, ya os he comentado, salió la semana pasada esa noticia, ya hay un compromiso y entiendo que no es un compromiso de vamos a poner píldoras sobre mujeres matemáticas en los libros de matemáticas. Yo creo que es algo mucho más profundo, ¿no? y que ayudará a los docentes y al alumnado a aprender la historia de otra manera, ¿no? Sí, sin perder cosas, pero un poco mirar de otra forma y ya te digo, evidentemente las mujeres no tuvieron la misma presencia, pero bueno, vamos a hablar de esas ausencias y de esas dificultades y vamos a ponerlas en el lugar que se merecen. Hay una pregunta de Gael que dice que ¿qué le diríais a quien dice que no es necesario un día de la niña y la mujer en la ciencia? Porque la igualdad sería que fuera de niño y niña, hombres y mujeres. Vale. Yo digo, siempre pienso lo mismo sobre esto. Ojalá no sea necesario, ¿no? El día que no sea necesario es que ya habremos conseguido mucho. Esa es mi opinión. Vale. Y hay varias palabras pedidas. Juan Carlos, ¿le das tu paso? Por lo menos la voz que puedan hablar. ¿Las tiene localizadas? Bueno, se lo doy yo. Asmael Aiche ahora mismo podría hablar. Es decir, tendrías que activar el audio para poder hablar. ¿No? Bueno, pues Eva Sánchez. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, Eva. En primer lugar, felicidades por el evento, porque creo que es muy interesante y necesario. Quizá cuando estemos más representados mujeres y hombres, hombres y mujeres, a lo mejor no es necesario que haya un día de la mujer y la niña en la ciencia, pero como antes comentaba en el chat, yo, bueno, además de madre, soy profesora en bachillerato y en la ESO, y sí que noto esa desigualdad en cómo se ven ellas frente a los retos, a los razonamientos, etcétera. No es que sean peores, ni mucho menos, pero es verdad que a veces no se atreven. Y bueno, yo planteaba antes en el chat, me parece muy, muy interesante todo esto que habéis comentado, trabajar estos pensamientos, estas actitudes desde muy pequeños, en chicos y en chicas,
y también los programas de estimulación del talento matemático. Yo tengo la fortuna de tener a mi hijo en Estalmat y la verdad es que es una gozada, ver los frutos claramente. Y hay una cosa que me preocupa, por ejemplo, en las asociaciones de profesores de matemáticas no están muy representadas en las etapas de infantil y primaria, y la labor que esos profesores y profesoras hacen en infantil y primaria es muy importante de cara al concepto que chicos y chicas tienen años después. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? La pregunta es ¿cómo podríamos hacer para fomentar que profesores de infantil y primaria estuvieran en este tipo de asociaciones de profesores de matemáticas y bueno, trabajaran un poco más, pues, herramientas, recursos, convocatorios que vosotros proponéis desde ahí? Vale. No sé si alguien quiere contestarle directamente a Eva o Marta. ¿Podemos intervenir? Podéis intervenir como vosotras, sí. Vale, mira, uno de los problemas, porque nosotros en la asociación, digamos, de Agapema en Galicia, de la que soy miembro de la directiva, es una de las cosas claves que también hemos hablado. La diferencia que tiene de un profesorado de secundaria a uno de infantil o de primaria es que el profesor de secundaria da clases en las materias específicas, es decir, si es profesor de matemáticas, da clase en matemáticas. El profesorado de infantil y de primaria no. El profesorado de infantil y de primaria es generalista, es un tutor, es decir, es una persona que tiene su responsabilidad para dar las materias de lenguas, a veces también de idioma extranjero, de educación física, no es lo normal, pero puede ser especialista y puede que algún año sea tutor y otros no, de matemáticas, de ciencias, de todo. Entonces, y de que ese profesorado se identifique con una asociación de profesorado de matemáticas es muy difícil. Generalmente, ¿quién tiene esa presencia? Bueno, pues tiene esa presencia cuando anteriormente, en los antiguos planes, pues sí que había digamos, unas carreras, porque hoy en día las titulaciones para la formación de profesorado, tanto de infantil como de primaria, no tienen especialidades. Tienen menciones, que menciones no es una especialidad, que realmente es unas materias optativas que muchas veces se han diseñado en los planes de las universidades por el tipo de profesorado que existía en esas facultades. Realmente fue así. Pero antiguamente sí que había la rama, digamos, más científica, ¿no? Más a lo mejor musical o, digamos, de dificultades, ¿no? De los PTs. Entonces eso es un problema, pero es un problema que también ellos nos ven, claro, generalmente a la mayor parte, no siempre, no les suelen gustar las matemáticas y atraerlos es muy difícil. Cada vez intentamos hacer jornadas paralelas donde hay, digamos, tablas o experiencias que les gusten más, porque eso también se vio en las últimas JAIN y seguramente en las futuras, paneles para que haya presencia de profesorado de infantil, de primaria y de secundaria, pero es difícil a veces, quiero decir. No sé cómo se solucionará o qué estrategias se intentará, pero no se ven identificados. Y cuando alguien no se ve identificado por algo, no es muy fácil atraer. No sé los demás Encarna que posiblemente tengan experiencia en ese campo, pero no es nada fácil y es un problema, sí. Sí, bueno, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Desde que desaparecieron las especialidades en magisterio, realmente es más complicada esta coordinación, ¿no? O sea, este acercamiento del profesorado de primaria. Se están dando muchos pasos y se está consiguiendo ya muchos, por ejemplo, hay muchos socios ya de primaria en las asociaciones regionales. Además, se ha creado la Olimpiada de Primaria, que está teniendo cada vez más éxito y cada vez más regiones y más provincias organizan, y yo creo que se ha dado ese paso muy importante desde la FES, desde la Federación de Sociedades de Profesores, para esta integración. Entonces, ahí está el camino. Mira, hace poco nos han preguntado a las distintas sociedades cuántos socios de primaria hay para hacer una editorial en la revista Suma, etcétera, etcétera. Entonces, se están dando pasos. Pero el problema es el problema de que no haya especialistas en matemáticas. Yo creo que es un hándicap importantísimo y que ha sido un retroceso, desde luego, en los estudios de formación de maestros. Miguel. Bueno, Eva Sánchez ya... A Miguel no le puedo, no permite activarle la voz. No sé si que no tiene voz. Bueno, permití hablar, ya puedo hablar. Miguel.
¿Está chateando? Hola. Sí. Miguel, ya puede hablar. Mi pregunta era... Sí, mi pregunta era porque en mi colegio hay muy pocas profesoras de matemáticas. ¿Y por qué están tan escondidas en los libros? ¿Y por qué son tan pocas? Ana, creo Yo que creo que es Ana, sí, la que tiene que responder esto. Ay, gracias, Miguel. Bueno, me ha encantado escucharte. Pues sí, cariño, sí. Evidentemente tenemos que trabajar en eso mucho más. Pasito a pasito vamos intentándolo, lo intentamos hacer lo mejor que podemos las personas que trabajamos en los libros. Como he dicho antes, pues a medida que la sociedad, las personas evolucionamos, los libros intentan evolucionar también con lo que creemos que tiene que estar ahí para que vosotros aprendáis, pero sí que sabemos que tenemos que mejorar y además necesitamos también como un apoyo de lo que nos dicen que debemos hacer, ¿no? Entonces, no sé cuántos añitos tienes, pero voy a intentar explicártelo como mejor pueda. Es igual que tus profes te dicen que tú tienes que hacer ciertas cosas, pues a nosotros tenemos unos profes que trabajan en el ministerio que nos dicen lo que tenemos que contar, ¿no? Entonces, hacemos cositas, intentamos hacer cositas diferentes y para ayudaros, pero evidentemente tenemos que mejorar y lo que tenemos que contar también tienen que incluir a las mujeres matemáticas, científicas, para que vosotros las conozcáis y todos los niños y todas las niñas sepan que, pues que todos somos iguales y sobre todo que podemos soñar ser lo que queramos y conseguirlo, que es lo más importante. Ana Master quería hablar también. Puede hablar cuando quiera. Hola. Sí. Hola. Vale. Hola. Yo quería preguntar a Ana que si su proceso de matemáticas, si tuvo que empezar alguna carrera, cómo fue su proceso difícil o cualquier cosilla, solo quiero entender eso porque es que quiero elegir las matemáticas difíciles y digo que voy a preguntarle a ver si es una carrera beneficiosa. Bueno, pues mi experiencia, como supongo el de todas mis compañeras y como ha dicho Encarna antes, es que yo desde muy pequeña pues he sentido un amor muy grande por las matemáticas. Mi padre era profesor de matemáticas, no era matemático, pero era profesor de matemáticas, el mejor profesor que yo he conocido, y yo pues me quedaba embobada escuchándole pues dar clase, ¿no? Entonces yo siempre quería explicar así y ser tan buena profesora como lo era él. Entonces yo tenía muy claro que quería estudiar matemáticas. Es verdad que a mí se me daba muy bien en el colegio, en el instituto, y cuando llegué a la facultad fue un drama el primer año, porque de repente no entendía nada, de repente ya no era buena en matemáticas, no había números, solo había letras, y fue como un shock. Pero descubrí otra matemática fascinante, maravillosa y sobre todo, siempre digo que los que estudiamos matemáticas no tenemos como otra cabeza, otra manera de pensar que nos ayuda a tener ciertas habilidades en la vida resolutivas y luego yo te diría que, bueno, aquí por ejemplo hay muchas compañeras mías, ¿no?, que han estudiado matemática aplicada, estadística y tal. A mí me gusta la matemática como más conceptual, ¿no? A mí me dices matemática aplicada y ¡ay, qué miedo! Porque se me da fatal. No, a mí me gusta mucho la matemática por la matemática, ¿no? Y bueno, afortunadamente la gente que estudiamos matemáticas tenemos
un montón de profesiones distintas, hay muchísimas asignaturas en la carrera que son diferentes, y yo te invito a que investigues y que veas dónde encajas mejor. En cualquier caso, si te estás planteando estudiar cualquier cosa relacionada con la matemática, pues ya es un paso muy, muy grande, y te felicito porque el mundo de las matemáticas, como decía Encarna, es maravilloso y no nos lo podemos perder. Marina García también ha pedido la palabra. Hay que activar el sonido. Bueno, mientras que interviene Elisa. Sí, lo que has dicho. Luego se mete otra. Venga, adiós. Elisa, puede intervenir. Puede hablar. Ahora, hola, buenas tardes a todos. Sí, ahora. Ahora, ¿me oís? Sí, sí. Sí. Bueno, buenas tardes o noches a todos. Gracias por dejarme intervenir. Quería responder a lo que ha dicho la última persona que ha hablado, que ha dicho matemáticas difíciles. Me gustaría hacer una reflexión rápida. No hay matemáticas fáciles ni difíciles. Soy profesora desde el de ESO, bachillerato, y mis alumnos se decantan por las matemáticas aplicadas porque son más fáciles algunas veces, pero quiero que la gente se dé cuenta de que no es así, ¿no? Las matemáticas académicas no son más difíciles, son igual de difíciles las aplicadas y las académicas, porque son diferentes, pero no son unas más fáciles ni más difíciles. Entonces, si te gustan las matemáticas, te pueden gustar desde muchos ángulos y puntos de vista, y las matemáticas aplicadas también son bonitas y tienen su parte de dificultad también, ¿no? Las estadísticas, la probabilidad. Entonces, bueno, es una reflexión así en voz alta, ¿no? Porque creo que no se deben de decantar por fáciles o difíciles, sino por lo que más le guste, orientado a lo que luego vayan a hacer, ¿no? Entonces, bueno, una reflexión en alto para todos, que no hay matemáticas fáciles ni difíciles, ¿no? Hay matemáticas y todas son bonitas. Bueno, Elisa, yo no entendí así lo que dijo Ana. La verdad es que yo lo entendí de otra manera muy diferente. Yo lo entendí que eran difíciles para ella las aplicadas, porque a ella le gustaban más las más básicas o las más conceptuales y tal. Entonces no decía que las aplicadas fueran más fáciles que las difíciles, sino que a ella, por sus intereses. Entonces, claro, yo creo que estáis en el fondo de acuerdo. O sea, hay muchas formas de amar a las matemáticas, y para ella decía, a mí me gustan más las conceptuales, entonces para mí las aplicadas son más difíciles. Yo lo entendí así, lo que dijo. No, es que yo creo... no estoy contestando a Ana, estaba contestando a la persona es que no sé quién ha dicho que las matemáticas, que no sabía si decantarse por las matemáticas más difíciles. O sea, no ha sido... la pregunta, ya. Sí. No ha sido un ponente, ha sido la persona que... La persona que preguntó antes. Claro, la persona que preguntó antes, entonces yo he entendido perfectamente lo que ha dicho Ana, ¿no? Que a ella le gustan las matemáticas más conceptuales, más pues numéricas, vale, bien. Pero que las otras matemáticas pueden ser igual de difíciles. Pues eso es lo que quería yo contestar. Creo que en eso estamos de acuerdo. Sin duda, Elisa, vamos totalmente de acuerdo. Sí, además contestarle a la otra persona, no a Ana, yo estoy... Vale, perdona. Sí. A mí además ahí me gustaría añadir una cosa, porque se tiende a decir cuando se coge las matemáticas fáciles, que se coge la rama de sociales o de salud por quitarse las matemáticas difíciles, cuando luego en la mayoría de carreras, por ejemplo, se sigue teniendo estadística. Y es algo que llevo diciendo mucho tiempo, que se elimina la estadística, por ejemplo, de la educación en bachillerato para alguna de las ramas, y luego es una asignatura que en la mayoría de carreras está. O sea, no es matemática pura y dura, pero sí que la parte de la rama de estadística está en la mayoría de carreras. Y luego, bueno, yo he estado dando clases particulares mucho tiempo de estadística, y la mayoría de alumnos que tenían eran gente
de la rama de salud o de la rama de sociales que se decanta por letras, por quitarse las matemáticas y luego tiene una carga matemática muy grande. O sea que al final no solamente es me meto en una carrera de sociales o de salud y elimino la parte de las matemáticas, sino que las matemáticas están presentes en casi todas las carreras a día de hoy. De acuerdo. Muy bien, completamente de acuerdo, Maite. Vamos a ir con la última pregunta porque ya es tarde. Creo que la voz la tiene Fanny. Bueno, quiero felicitarlas a estas cuatro generaciones de profesoras de matemática que me han dado una visión general de cómo está, digamos, actualmente el lugar de la mujer. Que bueno, y los felicito a quienes han organizado este webinar, ¿no? De manera que me interesa mucho siempre mucho las Olimpiadas Matemáticas, de manera que me gustó mucho la disertante de las Olimpiadas Matemáticas. Y sí, es sobre eso donde uno tiene que esforzarse de hacerlos entrar a los chicos a pensar libremente, desde el comienzo, desde la primaria, la secundaria, para que así vayan tomando el gusto por la matemática que es tan hermosa, como dice el doctor Alsina. Muchas gracias por todo, a todos y a las cuatro disertantes los felicito. Muchas gracias, Fanny. Muchas gracias, Muchas Fanny. gracias. Bueno, pues creo que ya hemos cubierto con creces el tiempo establecido. Juan Carlos, dime. queda Elisa tenía la palabra, y queda una palabra más de Jesús Santiago. Vale, dejemos también a alguno más y ya está. Perfecto. Elisa. No, yo ya había bajado la mano, era la reflexión que había hecho antes. Pero bueno, ya que me habéis dado la palabra, simplemente pues por felicitar a las sociedades de profesores de matemáticas de toda España, porque siempre han realizado una gran labor para que los profesores estuviéramos ahí interesados sobre todos los temas relacionados. Yo llevo desde el año 1997 en la sociedad madrileña, en la EMA Castelnuovo, y gracias a haber empezado en esta sociedad, pues he ido enterándome de muchas más cosas que si no perteneces a una sociedad. Entonces, felicidades a la Sociedad Española de Profesores de Matemáticas y, por supuesto, a Antonio Carrillo, que le sigo en las redes sociales y siempre, y a las cuatro ponentes, ¿no? Que me ha gustado mucho el evento. Me he incorporado tarde por cuestiones personales, pero bueno, lo que he estado lo he disfrutado y bueno, muchas gracias y nada, pues... Bueno, tiene un buen presidente en la sociedad madrileña. Sí, José Luis, gran gracias. personaje en GeoGebra. Venga, muchas gracias. Jesús Santiago Fenoy, sería la última palabra. Jesús. Bueno, parece que no. Pues Juan Carlos, cuando quieras, si quieres comenta que va a estar el vídeo y ya está. El vídeo estará en el Facebook y en YouTube de la Federación, y además creo que merece la pena que hagamos una breve reseña, incluso en colaboración con las 5 participantes, para la revista Suma, que es el órgano académico de difusión de la Federación, y que creo que va a hacer que llegue a muchos profesores. Yo quisiera, si está Onofre por ahí, que cerrara el acto como presidente, no sin antes dar las gracias a las 5 que habéis participado, que esto ha ido muchísimo mejor de lo que pensábamos al principio. Creo que ha estado muy bien
la sesión y que tendremos que repetirla sin esperar al 11 de febrero. Pues muchas gracias por vuestra invitación y por organizar esto. Sí, muchas gracias a Juan Carlos por organizar esto, muchas gracias a vosotras 5 por aceptar el reto y tal. Ha sido uno de los webinars con más éxito que yo recuerdo que hemos tenido. Hemos tenido picos, por lo que he estado viendo, de 223 personas conectadas, tanto de España como de Latinoamérica, con lo cual espero que las reflexiones nos sirvan y esto vayamos avanzando hasta conseguir pues, lo que vosotras planteáis y muchos deseamos de que esto sea una sociedad en la que todos aportemos, planifiquemos y estemos presentes en todos los campos de decisión, que es lo importante. Muchas gracias a todas y todos y espero vernos algunas pronto y lo antes posible en estas historias. Gracias a todos. Muy bien, muchas Gracias. gracias. Que vaya bien y a cuidarse todo el mundo. Salud. Eso, mucha salud, mucha salud. Sí, cuidaos mucho.